Desde finales del siglo XVI hasta mediados del XVII, el primer ministro de Luis XIII, el célebre cardenal Richelieu, sentó las bases del futuro poderío francés, controlando con mano de hierro a la antigua nobleza y centralizando todo el poder en la figura del rey. Muerto Richelieu, su sucesor, el cardenal Mazarino, ha de seguir haciendo frente a las revueltas contra la corona, pero con un niño en el trono, ya que Luis XIV en esos momentos contaba con 5 años de edad. Sin embargo, ya están sentadas las bases de una monarquía fuerte y poderosa que se hará realidad cuando Luis XIV asuma el poder a la muerte de Mazarino sin restricción constitucional alguna, declarando: el Estado soy yo. Pero si a Luis XIV se le recuerda, es fundamentalmente por el fasto de su reinado. El Gran Palacio de Versalles fue la maravilla de la época. Allí se representaban obras de teatro y las primeras óperas, siguiendo una tradición teatral que desde 1550 se desarrollaba en el Hotel de Bourgogne, donde Luis XIII patrocinaba su propia compañía, la Troupe Royale, y en donde ocasionalmente actuaban compañías de teatro ambulantes. En 1595 se autorizan las representaciones teatrales en ferias y en canchas de tenis cubiertas. Se entra así en el gran siglo, el siglo XVII, siglo de grandes descubrimientos científicos, grandes fastos y poder absoluto de la corona. Siglo que abarca a 3 grandes dramaturgos franceses: Jean Racine, Jean-Baptiste Poquelin, conocido teatralmente por Molière, y Pierre Corneille. Pierre Corneille, abogado de Rouen y educado en los jesuitas, se lanza a la aventura teatral tocando tanto la tragedia como la comedia. Sus personajes son héroes. El teatro por aquel entonces era escuela de grandes gestos y de impulsos capaces de vencer al destino. Posteriormente, los protagonistas de Corneille se van humanizando, pierden heroicidad y se convierten en personajes atravesados por una pasión. Ese es el caso de su obra El Cid. La mitad de mi vida llevada al sepulcro, a la otra mitad. Sosegaos, señora. ¿Qué puedo esperar sino eterno tormento? Amo a Rodrigo a pesar de todo. ¿Le amáis aún? Sí. Mi corazón se pone de su parte. Pero sé quién soy y que mi padre ha muerto. Habríais de perseguirle. Estoy obligada. Reclamo su cabeza y temo conseguirla. Abandonad, señora. No os impongáis un deber tan cruel. No puedo olvidar. Puedo admitir que el amor me soborne y ahogue mi honor en un silencio vil. Ya habéis visto al rey. Habéis hecho bastante. Va en ello mi reputación. Necesito vengarme. Cualquier excusa sería vergonzosa. Amáis a Rodrigo. Él no puede contrariaros. No es cierto que le amáis. Sí, lo confieso. ¿Qué podéis hacer entonces? Concluir con mi desesperación. Perseguirle. Perderle. El tema de esta obra lo obtiene de Las Mocedades del Cid, de Guillén de Castro. En la obra de Corneille, el joven Rodrigo de Vivar, por defender el honor de su padre, se ve obligado a matar al padre de su amada Jimena, que también le ama. Pero Jimena no puede dejar impune la muerte de su padre y pide al rey venganza. Sé fiel siempre en el curso de todas tus hazañas. Vuelve, si es posible, más digno de ellas aún. Y hazte estimar tanto por tus grandes acciones, que
que sea entonces un honor para Jimena el casarse contigo. Por merecer a Jimena y en servicio vuestro, ¿qué se me puede pedir que mi brazo no conceda? Aunque necesite alejarme de sus ojos, Señor, es bastante dicha para mí la de poder esperar. Espera en tu valor, espera en mi promesa, y poseyendo ya el corazón de Jimena, para vencer un punto de honor que contra ti combate, deja hacer al tiempo, a tu bravura y a tu rey. Este final feliz produjo la noche del estreno un verdadero escándalo, porque si bien Corneille se somete formalmente a las unidades, no puede evitar tener un alma romántica. A diferencia de Corneille, Racine se contentó con amoldar sus propios deseos a los de la sociedad francesa y al final de su carrera se había afianzado ya como el maestro supremo del clasicismo francés. Mientras que los diálogos de Corneille son de un romanticismo constreñido a hablar en tonos clásicos, los versos de Racine están perfectamente ajustados al habla de su época. El lenguaje raciniano no maneja más de 2000 palabras, pocas en relación a Shakespeare, que manejaba 24.000. Esa economía del lenguaje, junto a la ausencia total de cualquier salida ingeniosa o sorprendente, contribuye a ese énfasis lapidario tan raciniano. En su teatro no hay psicología individualizada, sino situaciones. En sus tragedias, a diferencia de las clásicas griegas, no son los dioses los que pierden a los personajes, sino el conflicto insoluble entre pasiones y voluntades que se resuelve en la mayoría de sus obras con el suicidio como instancia liberadora. Apenas me hube desposado con el hijo de Geo, mi reposo y mi felicidad parecían haberse consolidado. En Atenas conocí a mi soberbio enemigo. Al verle, en mi alma se experimentó una gran turbación. Me vi perdida, no supe hablar. Sentí mi cuerpo transido y ardiente. Reconocí el temible fuego de Venus y los trastornos inevitables en la sangre ocasionados por ella. Creí detenerlos con mis tenaces votos. Le alcé un templo y cuidé de ornarlo. Traté de hallar mi razón extraviada en las entrañas de las víctimas que yo mismo le ofrendaba. Remedios impotentes para un amor incurable. En vano mi mano quemaba incienso en sus altares, cuando mi boca imploraba el nombre de la diosa. Adoraba a Hipólito. Lo evitaba por doquier. Yo, colmo de la miseria, mis ojos lo reencontraban en los rasgos de su padre. Me revolvía contra mí misma, excitando mi valor para perseguirle. Para desterrarle, fingí los enfados de una madrastra injusta. Apresuré su exilio y mis constantes gritos lo arrancaron de los brazos de su padre. En Fedra se nos recuerda la arrolladora pasión que siente Fedra, mujer de Teseo, por su hijastro Hipólito, pasión que al no ser correspondida la conduce al suicidio. Las imágenes que están viendo pertenecen a una grabación de 1969 realizada por Luis Calvo Teixeira e interpretada por Susana Mara en el papel estelar. La tragedia y la comedia avanzan sin dificultad en la segunda mitad del siglo XVII, pero hasta que no aparece en la escena francesa Jean-Baptiste Poquelin, la comedia no alcanza su máximo esplendor. En 1622 nace en París Jean-Baptiste Poquelin, hijo de un mayordomo del rey Luis XIII y tapicero. Eran gente de buen vivir y entonces Jean-Baptiste Poquelin tuvo una excelente educación humanística y consigue obtener la licenciatura de Derecho. Pero atraído por el teatro, una atracción a la que sin duda no sería extraña la afición que tenía el abuelo de Jean-Baptiste Poquelin, que le llevaba a ver los teatrillos de París,
le indujo a formar su propia compañía teatral con el pomposo título de Compañía del Ilustre Teatro, en la que era autor, intérprete, director, administrador, todo. Como en aquellos tiempos los comediantes no eran gente demasiado bien vista, especialmente por las honestas gentes de la época, Jean-Baptiste Poquelin, con el fin de no causar problemas a su familia, sustituye su verdadero nombre y oculta su personalidad bajo el nombre de Molière. Y se lanza con su teatro a las conquistas de los teatros de Francia, empezando por el sur. Fueron años de penalidades, mucho trabajo, incluso por deudas acabó en la cárcel, aunque por poco tiempo. Finalmente, años después, y gracias a la protección del hermano de Luis XIV, consigue fijar su residencia en París y da inicio a lo que luego será la gran Comédie Française. Molière, al igual que Shakespeare o que Lorca, consigue lo que yo creo que es el sueño para todo hombre y mujer de teatro, que es que escribe desde la práctica teatral. Es decir, Molière, casado con una actriz, director de compañía y actor, va escribiendo a través de su experiencia directa con el público. Y yo creo que tanto como en Lorca o en Shakespeare es lo que hace que las grandes facetas de la humanidad y del humanismo y de los seres humanos nazca a través de esa prueba constante de un autor que va viendo lo que funciona, lo que deja de funcionar. Tiene una pega, en mi opinión, Molière, y es que realmente él vende constantemente, desde la primera palabra de una obra hasta la última, él la vende al público. Lo que vale, vale para el público, lo que no, no. En ese caso, la censura, que en su tiempo podía tener desde Richelieu o Luis XIV, le viene más dado por el público que por estos grandes poderes fácticos de la sociedad. Es un autor bastante vendido al efecto cómico. Aparte de eso, yo creo que es uno de los grandes autores teatrales, con una enorme carpintería, y que conoce al ser humano pues mejor que creo que muchos de nosotros lo conocemos actualmente. La primera gran comedia de Molière fue Escuela de los Maridos, estrenada en 1661, a la que siguió su Escuela de las Mujeres, comedia ballet que se representó ante su protector Luis XIV ese mismo año. Al comienzo de la obra se nos presenta a Arnolphe, personaje de mediana edad que proyecta casarse con su jovencísima e inocente pupila Agnes, Inés, una muchacha a la que ha mantenido absolutamente ignorante del mundo para evitar ser un cornudo. ¡Uy, mi querida niña! Con la labor en la mano, buena señal. Vamos, sentaos, sentaos. Bueno, ya estoy de regreso de mi viaje. ¿Os agrada verme? ¿Habéis estado bien durante mi ausencia? Sí, exceptuando las pulgas, que me han inquietado durante toda la noche. ¿Ya tendréis dentro de poco alguien para cazarlas? Me daréis un gran placer. Bueno, así lo creo. ¿Y qué estáis haciendo? Unas papalinas. Vuestras camisas de dormir ya están bordadas. ¡Ay, pero qué maravillosa! Bueno, subid, subid y no os aburráis. Volveré dentro de poco y os hablaré de algo muy interesante para vos. Ay, qué lindo. Es una de las obras menos conocidas de Molière. Él escribe esta obra por dos razones quizá que tienen mucho que ver. Una de ellas es porque él se casa en un momento determinado con una mujer mucho más joven que él, y otra porque quiere denunciar, como es una constante en este autor, la denuncia a través de la farsa, esa moralina de la sociedad bien pensante de que la mujer pone un adorno en la frente de los maridos que los hace desmerecer ante la sociedad. Los cuernos, como se les ha denominado, es algo que llega a ser una cuestión de honor y solo a la mujer se le responsabiliza de esto. Molière denuncia este hecho y Molière aboga porque los cuernos no son una cuestión de honor, sino que no existen como tales. El amor es libre, aquí Molière también apunta esto,
por mucho que uno quiera mantener encerrada a una joven doncella, nunca podrá evitar que el amor traspase muros, ventanas e incluso el mismo aire. Ella tomará conciencia de su propia personalidad y, bueno, pues acabará enamorada de alguien que solamente vislumbra a través de un cristal. Después de 20 años de cuidarla para mí, me sale con los mismos defectos de las mojigatas de la corte. ¡Ay! Ni aun siendo idiotas, puedes librarte de llevar cuernos y ser el hazmerreír de la gente. ¡Ah! Dios santo, ¿en qué mundo vivimos? El desaparecido actor José Bódalo, junto a Nicolás Dueñas y Tina Sainz, dan vida a esta versión realizada en 1980 por Paco Abad. El personaje de Ange, bueno, simboliza la inocencia, la muchacha pura, inocente. La mirada de Ange procuré, a la hora de interpretarlo, que fuera una mirada también cómplice con el autor y explicar esa inocencia en su estado más absoluto y más puro. Tuve una dificultad que fue encontrarme enfrente con Bódalo, que como era tan buen actor, pues siempre inclinaba los sentimientos a su favor y esto me dificultaba muchísimo más el trabajo. Pero no obstante, procuré que Ange fuera entrando en el juego de la vida a partir de la absoluta de la ignorancia y de la inocencia. Ella descubre a través de sí misma que la vida es un juego que hay que jugar con valor y que el amor es un motor fundamental para vivir. Ange también simboliza de alguna manera eso que se suele decir siempre, que las niñas nacemos sabiendo. ¿Queréis que os engañe? No, pero decidme, ¿por qué no me amáis? Dios mío. No es a mí a quien debéis censurar. ¿Por qué no os habéis hecho amar como él? Creo que no os lo he impedido. Me he esforzado por hacerlo con todas mis fuerzas y han sido inútiles todos mis afanes. Sí. ¿Creéis que no me he dado cuenta? Tan solo os ha preocupado hacer de mi persona una ignorante. Yo misma me avergüenzo. Y a la edad que tengo no quiero pasar por necia cuando puedo desmentirlo. ¿Acaso creéis que ese galán os va a enseñar algo que valga la pena? Sin duda. Él me ha cambiado. Y creo saber más por él que por vos. ¡Canalla! Cosa extraña es amar. Y que por estas traidoras se vean los hombres sujetos a tales flaquezas. Todo el mundo conoce su imperfección. Su espíritu es perverso, su alma frágil. No hay nada tan endeble, tan estúpido, ni tan infiel. Y sin embargo, uno lo hace todo en el mundo por estos animales. Bien. Hacemos las paces. Te perdono. Y te devuelvo mi cariño. Ya ves, una muestra más de mi cariño. Quisiera complaceros desde lo mejor de mi corazón. No. ¿Qué me costaría si pudiera hacerlo? Mi linda Inés, si lo quieres, lo puedes. Escuchad simplemente este suspiro amoroso. ¡Ay! Ved esta mirada agonizante. Contemplad mi persona y dejad a ese mocoso y el amor que os ofrece. ¿Queréis ser amada con pasión? Pues bien, os lo juro, siempre lo seréis. Sin cesar, noche y día os acariciaré, os besaré, os abrazaré, os morderé. Podréis portaros como queráis. No necesito explicarme más. Con esto os he dicho todo lo que siento. ¿Pero qué queréis? ¿Ah? ¿Qué queréis? ¿Queréis verme llorar? ¿Queréis que me arranque un mechón de pelos? ¿Queréis que me mate? Vamos, pedidme lo que queráis. Estoy dispuesto a demostraros mi pasión. Mirad, todos vuestros discursos no conmueven mi alma. Horacio con 2 palabras lograría más que vos. ¡Canalla!
Maldita mujer. Ahora mismo os esconderé, os encerraré en mi alcoba. Y pronto buscaré una casa donde no pueda encontraros ese piso verde. Yo creo que los montajes más importantes que se han hecho de Molière aquí en este país, yo recuerdo fundamentalmente el montaje de Miguel Narros de Las mujeres sabias, que marcó una época. Creo que es inolvidable el montaje de Tartufo, que Enrique Llobet y Adolfo Marsillac hicieron en la época en que la Falange y el Opus estaban luchando, y que costó bastante disgustos, pero también dio muchas satisfacciones. Y luego últimamente creo que ha habido una proliferación de Molière por su cercanía con el público, tanto me parece que se ha hecho El enfermo imaginario y El misántropo. Yo tuve hace muchos años un cierto éxito con un montaje de su Tartufo, y es un autor que me encanta, y me encanta él también como persona. Y me parece que El misántropo es una obra que está de rabiosa actualidad. Yo creo que todas las obras clásicas, por eso son inmortales, siempre están de actualidad. Pero el misántropo cuenta la historia fascinante de un hombre que se rebela, que está en contra de la sociedad hipócrita que le rodea, pero a la vez comete el tremendo error de enamorarse de una mujer que representa esa sociedad que él rechaza. Y eso le crea un conflicto moral cósmico. Está muy bien, y bueno, yo creo que es una obra que nos puede hacer a todos meditar. Hay ocasiones en que una entera franqueza resultaría ridícula y sería apenas permitida. Y a veces, aunque le disguste a vuestro austero honor, es bueno encubrir lo que se lleva en el corazón. Sería oportuno y decoroso decir a miles de gentes todo cuanto se piensa de ellas. Y cuando hay alguien a quien se odia o que nos desagrada, ¿debe uno decírselo sin rebozo? Sí. ¿Cómo? ¿Iríais a decir a la vieja Emilia que a su edad le sienta mal presumir de linda y que el colorete que se da escandaliza a todos? Sin duda. Y a Dorilas, que es demasiado importuno y que no hay en la corte oídos que no canse contando su bravura y el lustre de su estirpe? Con toda seguridad. Os chanceáis. No me chanceo en absoluto. No pienso perdonar a nadie en este aspecto. Mis ojos están demasiado irritados. Y la corte y la ciudad solo ofrecen motivos que irritan mi bilis. Caigo en un humor negro, en una honda pena, cuando veo que conviven los hombres como hoy. No veo por todas partes más que cobarde adulación, interés, traición y bellaquería. No puedo soportarlo. Siento rabia. Y mi propósito es cantarle las verdades a todo el género humano. Molière creó unos arquetipos universales que se mantienen de rabiosa actualidad. El misántropo, que odia las zalamerías e hipocresías sociales. El avaro, cuyo único placer reside en la acumulación del oro. En 1972, José Antonio Páramo realizó para Televisión Española esta versión del avaro con Narciso Ibáñez Menta en el papel de Harpagón. Mi querida cajita que guardas mi tesoro. ¿Ah? Gente, que no me sorprendan, que ni siquiera sospechen. Harpagón. El símbolo de la mezquindad, de la avaricia, del amor por el dinero para guardarlo, no para hacer cosas importantes con él, sino para lo que no sirve casi nunca, que es llevarlo a un sitio, guardarlo bajo 1000 llaves y no usarlo para nada. Harpagón simboliza todo lo mezquino del alma humana, con todas sus cosas, bueno, digamos, regulares, con sus cosas malas. Y además Harpagón ha sido un personaje que fue piedra de toque para muchísimos actores. ¿Cómo diantre pretendéis que alguien os robe?
¿Sois acaso un hombre robable? Vos que todo lo encerráis, que montáis guardia día y noche. Cierro lo que me da la gana y monto guardia a lo que se me antoja. Tiemblo solo de pensar que sospeche algo de mi dinero. Supongo que no andarás por ahí diciendo que tengo dinero escondido. ¿Eh? ¿Tenéis dinero escondido? No he dicho eso. Qué rabia. No, te pregunto si por malicia andarás por ahí diciendo que lo tengo. Va, ¿qué importa que lo tengáis o no si para nosotros es lo mismo? Ahora te las das de lógico. Yo te sacudiré una lógica que yo me sé por las orejas. Mira, vete de una buena vez. Vete. Está bien, señor. Me voy. ¡Espera! ¿Qué te llevas? ¿Qué podría llevarme? ¿Qué sé yo? Déjame que te revise. Las manos. Las otras. ¿Qué otras? ¿Cuántas manos os creéis que tengo? Todas las que te hagan falta para robarme. ¡Ladrón! ¡Ja! Los calzones. No iréis a quitarme mis calzones. ¿No has metido nada en ellos? Comprobadlo vos mismo. Tan amplios como son pueden servir para esconder cualquier cosa. Semejante hombre merecería lo que tanto teme. Ojalá le robaran. ¿Qué? ¿Qué, señor? ¿Qué has dicho de robar? Que podéis seguir registrándome para ver si os he robado algo. Es lo que voy a hacer. Maldita sea la avaricia y los avaros. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Qué he dicho, señor? Sí, ¿qué has dicho de los avaros? Que son una maldición. ¿Quiénes? Los avaros. Yo personalmente la obra que prefiero de Molière es El avaro. El avaro es una función que se sale del contexto histórico de esos finales del siglo XVII que fue escrita, porque creo que en estos momentos hablar del materialismo y del dinero en este país pues es algo bastante común. Yo creo que tanto la gente joven como los que no lo somos ya estamos basando todo nuestro trabajo, todas nuestras ilusiones, nuestras esperanzas y nuestras relaciones en el amor al dinero. Entonces yo creo que Molière ha descrito a Harpagon en cada uno de nosotros, y por eso la propuesta de hacer en estos momentos, o de ver en estos momentos el avaro, creo que es un revulsivo como lo fue en su época. Ese es el secreto de Harpagon, que es un hombre muy rico, pero muy pobre. Porque aunque atesora caudales y riquezas, él no es nada dadivoso para nada, ni para sí. O sea, es más pobre que nadie. ¿Va usted a ser responsable de que un padre expulse a un hijo de su propio hogar? Francamente, hombre. Eso es un escándalo aquí y en cualquier sitio. Por favor, deje usted que las aguas se serenen y no eche aceite al fuego. Ofrezca a Dios el sacrificio de la cólera y reconcilie a Damis con su padre. Mi querido amigo, yo haría todo lo que usted me pide con el alma y la vida. Yo no le guardo ningún rencor a ese muchacho. No. Y bien sabe Dios que todo se lo he perdonado y no tengo nada que censurarle. No. Pero el interés supremo, mi querido amigo, el interés supremo no puede consentirlo. No. De manera que si Damis vuelve a esta casa, el que se marcha soy yo. Como usted comprenderá, después de lo que hizo y dijo, cualquier trato entre nosotros resultaría realmente escandaloso. Sabe Dios lo que pensaría la gente. Lo achacarían a una política personal. Y yo no tengo más norma pública que una: la idoneidad recíproca equilibrada. No. La gente creería que el culpable soy yo y que por eso finjo ser caritativo. Pensarían que trato de comprar su silencio con mi perdón. No sé. Me pone usted unos pretextos muy inconsistentes y su razonamiento está traído por los pelos. ¿Por qué se hace cargo a todas horas y tan espontáneamente de la defensa de los intereses divinos? ¿Es que Dios tiene necesidad de nosotros y sobre todo de usted para castigar a un delincuente? Vamos, hombre, vamos. Deje que el cielo administre su propia justicia y recuerde que lo que delegó en nosotros fue el perdón de las ofensas. Estaría gracioso que la misericordia divina se ejerciera de acuerdo con la opinión de la gente. No, amigo, no. No se prive usted de un gesto de misericordia por lo que piensen o no piensen los demás. Cumpla con su conciencia y despreocúpese de las ajenas. Oiga, mire, yo ya se lo he dicho. Yo le perdono de corazón, como Dios manda.
Pero después de esa escena vergonzante, yo no oigo al cielo ordenarme que tenga que convivir con ese muchacho. ¿Y acaso ha bajado un ángel a decirle que acepte esa cosa increíble de escriturar a su nombre una fortuna a la que usted no tiene absolutamente ningún derecho? Ah, no. Nadie que me conozca puede decir de mí que soy una persona únicamente interesada en los bienes materiales. Pero, hombre, por Dios, si me importan poquísimo. Yo no me dejo deslumbrar por 1 millón más o menos. Y si he aceptado esa transferencia, ha sido para evitar que esa fortuna caiga en malas manos. La obra más emblemática de Molière es, sin lugar a dudas, Tartufo. Su estreno produjo tal escándalo que fue prohibida durante varios años y solo gracias a la ayuda real consiguió Molière continuar con su trabajo de dramaturgo y actor. Es una obra de gran tradición de censura, no solamente en el siglo XVII. En nuestro país fue censurada en distintas ocasiones durante el franquismo, y es que Tartufo es el arquetipo del hipócrita. Esta versión que están ustedes viendo se realizó para Televisión Española en Barcelona en 1984 con un reparto espléndido. Mercedes Sampietro, Silvia Munt, Elisenda Rivas, Joaquín Cardona y Agustín González en el papel principal. Qué gusto da oír hablar así a una boca tan bonita. Estoy cubierto de miel, señora. Borracho de alegría, feliz, sí. Oírle decir tan claramente que yo le gusto a usted es una pura delicia. El corazón me da saltos, pero la cabeza, señora... Uy. La importante cabeza de este pobre ejecutivo duda, sí. Duda y desconfía, claro, porque la cabeza se atiene a una sola norma. La idoneidad recíproca equilibrada. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir, hablando en plata, señora, que todo lo que acabo de oír podría ser una sutilísima invención femenina para romper mi arregladísima boda con Mariana. Así que hablemos francamente. No creeré en ninguna de sus palabras si no van acompañadas de algo más concreto, más sustancioso. Vaya, lo que se llama una prueba. Y entonces sí, entonces creeré de pe a pa que yo le gusto a usted y lo creeré para siempre. Eso es correr demasiado. Le acabo de entregar mi corazón y ya quiere usted que... Por favor, ¿por qué quiere usted llegar a un final tan materialista? Mira, guapa, yo no me esperaba nada de esto ni por lo más remoto. Y de pronto llegas tú y me dices que te gusto. Bueno, pues muy bien. Estoy dispuesto a creérmelo. Pero por si acaso cambias de opinión, lo lógico es aprovecharse, ¿no? Así que anda. No seas tonta y no me tomes a mí por un incauto. Por un bárbaro. Por eso le tomo por un bárbaro que me pone nerviosa y fuera de mí. Las manos quietas. Por favor, amigo mío, que no sé defenderme. No puedo respirar. Un momento. Tranquilidad. ¿Por qué quiere usted forzar de esta manera un sentimiento que bueno que es verdad que siento por usted? Mira, guapa, si yo te gusto a ti como tú me gustas a mí, esto es suficiente para que nos vayamos a la cama. ¡Pecado! ¡Pecado horrible! ¡Adulterio! ¿No está usted hablando siempre del pecado? Sí. Tu marido cree que tengo una gran influencia con el cielo. Por eso no debes preocuparte por estas menudencias del pecado. Nosotros a lo nuestro, guapa? ¿Va usted a decirme que han suprimido un mandamiento? ¿Y el sexto? Mira, yo no sé nada de nada. Yo lo único que sé es que me gustas y te gusto. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Sí, efectivamente, no creo que lo hayan suprimido. Pero ya que tienes tantos escrúpulos, te diré que bueno, que se puede negociar. Todo es cuestión de dialéctica. Con un poco de dialéctica y otro poco de mano izquierda se pueden aflojar de vez en cuando las presiones morales y equilibrar los pecados con las buenas intenciones. Así que anda, acuéstate y no tengas ningún miedo. Yo me confesaré por los dos. Incluso estoy dispuesto a correr con la penitencia. Oye, guapa, ¿cuánto toses? Estoy acatarrada. Bueno, pues toma regalí.
No se me quitará ni con todo el regaliz del mundo. Lo agarré esta mañana. Ay, es verdaderamente molesto. Desde luego. Mira, Encanto, ya te he dicho que no tienes que preocuparte por el problema del pecado. Aquí no va a haber ningún escándalo. Porque ahí es donde se peca mortalmente. Pero conmigo, como nadie se va a enterar, pues nadie tiene por qué escandalizarse. Como ustedes acaban de ver, Tartufo no es precisamente, bueno, un personaje como para reflejarse en él, ¿no? Sino todo lo contrario, para que sea el espejo de lo que no debemos hacer, ¿no? Tartufo es un personaje eterno, ¿no? Es la quinta esencia de la hipocresía, ¿no? Tiene una doble moral, tiene dos caras, ¿no? Por un lado, pues es el hombre adulador que con una apariencia de ser bondadoso, de hombre recto, en fin, Tartufo es un clérigo, además, no es un laico, es clérigo, es un cura, ¿no? Y entonces él juega de una manera muy astuta, porque lo que no hay que negarle a Tartufo es una gran inteligencia en este doble juego, pero doble juego que él lleva a sus últimas consecuencias tratando de escalar, tratando de hacerse con un poder, el poder en la casa de Orgón, de que Orgón, que es el dueño de esta casa, donde actúa Tartufo, pues acabe cediéndole todos los privilegios, todos los derechos. Naturalmente, toda esta farsa en la obra acaba descubriéndose y Tartufo es descubierto, como digo, y perseguido y condenado por la ley y acaba con sus huesos en la cárcel, que es lo que debería ocurrir con más de uno, que yo me sé, que no da con sus huesos en la cárcel, sino que pasan a la otra vida pues tranquilamente y con la apariencia de haber sido unas honradísimas y honestísimas personas, pero que por dentro va a la procesión, ¿no? Este es Tartufo, ¿no? Es un personaje eterno, ¿no? Este personaje lo encarnó en esta misma versión, pero para el teatro representado en un escenario, Adolfo Marsillac, esta misma versión de Enrique Llobet. Adolfo Marsillac encarnó este personaje en los escenarios como crítica feroz, como ustedes podrán darse cuenta, del opus, el opus que en aquel entonces, cuando se representó la obra por Marsillac, copaba los principales puestos administrativos de la vida política y social del país, ¿no? En fin, no sé qué puedo decirles más. Ya como personaje dramático es uno de los grandes personajes de la historia del teatro universal. Para mí supuso un gran placer hacerlo. Yo había también hecho para Televisión Española otra versión de Tartufo que, y ahí está el detalle, en su momento fue censurado, no se pudo emitir el programa porque la censura se echó encima por el daño que para los gobernantes de aquel momento suponía la emisión del programa, dada la índole del personaje, ¿no? Cedo en todo. Si no hay otra manera de verte contento, si tengo que dar este paso para que me creas, si me exiges esta prueba, de acuerdo. Y si eso es pecado, pues que se lo apunten a quien tenga la culpa. Mía no es. Eso. Que me lo apunten a mí, que yo tengo cuenta. Anda, abre la puerta y mira, no vaya a estar mi marido en el pasillo. No te preocupes. Tu marido está en el limbo. Ha nacido para llevarlos bien puestos. Lo vería y no lo creería. No importa, por favor, hazlo por mí. Anda, ve, echa un vistazo. Me muero del disgusto, me muero. Es un miserable, un canalla. Yo deseo aprenderlo todo y llegar a ser sabio,
Cuánto lamento que mis padres no me hicieran aprender estas ciencias cuando era joven. Un laudable sentimiento, amigo mío. Sine doctrina, vita est quasi mortis imago. Conocéis el latín, sin duda. Naturalmente, pero haced como que no lo conozco y explicadme qué significa eso que me habéis dicho. Significa que sin la ciencia, la vida es casi la imagen de la muerte. ¿Tiene razón ese latín? Decidme, ¿tenéis algunas ideas elementales sobre las ciencias? Naturalmente, sé leer y escribir. ¿Y qué deseáis aprender? ¿Lógica, ética, física? No. Enséñame ortografía y luego el calendario para saber cuándo hay luna llena. Perfectamente. Empezaremos por la ortografía. Con arreglo al método que todo filósofo debe seguir, comenzaremos por el principio y la esencia misma de las cosas, para llegar al conocimiento de la naturaleza de las letras y su forma de pronunciarlas. Debéis saber, por ejemplo, que hay dos clases de letras. Las vocales, que expresan las voces, y las consonantes, que se llaman así por sonar con las vocales. Las vocales son 5. A, E, I, O, U. ¿Hasta ahora parece fácil? En el burgués gentilhombre, cuyas imágenes están viendo, Molière satiriza de forma sangrante a los nuevos ricos y su afán por obtener todo con dinero. Esta versión de 1970, realizada por Pedro Amalio López para Televisión Española, contó con la divertida y magistral interpretación de Juanito Navarro en el papel de Monsieur Jourdain. Bueno, pues la verdad es que yo ahora en estos momentos del personaje de Monsieur Jourdain no podría poner las caras que puse entonces cuando hice esta comedia, que para mí es un primor de comedia, y si ustedes la observan y se habrán dado cuenta, es un personaje de el típico paleto francés. O sea, si aquí yo saliera con la boina esa célebre que salgo yo del Cirilo, en vez de eso me puse una peluca y esa retranca que tiene el ingenuo hombre de pueblo que quiere aprender, que quiere saber, que es ingenuo por naturaleza, porque ha nacido así. Pues este personaje de Monsieur Jourdain yo lo asimilé muy bien porque Pedro Amalio, que era el que dirigía la obra, el que la realizaba, le entendí muy bien lo que me quería decir. Es un personaje entrañable. Él quería saber de todo. Él, por ejemplo, decía, pues se habla en verso y en prosa, y no sabía que la prosa es lo que hablamos normalmente. Pero es que eso pasa ahora, y esto pasaba hace 300 años. Siempre ha habido un personaje en la vida de un hombre que ha llegado al corazón de la gente sin saber lo que decía. Y esto es lo que me pasaba a mí con esa obra, que lo quería interpretar y yo, más que interpretar, lo gesticulaba mucho, lo hacía con la cara, porque a mí me daba la sensación de que quería entender las cosas y no las entendía, y quería hablar y de pronto pues, me encontraba con una cosa que no era. Ra, ra, de, fa, ra. Bueno, ¿cuánto tiempo he perdido hasta encontrar un hombre tan inteligente como vos? Sois justamente lo que yo necesitaba. A propósito, necesito vuestra ayuda. Habéis de saber que estoy locamente enamorado de una dama de alta condición y quisiera que vos me dijerais cómo puedo escribirle una carta que he de enviarle. Es para mí un placer. ¿Queréis acaso escribirle algunos versos? No, nada de versos. Ya, en prosa. No, tampoco en prosa, no. Lo lamento, señor, pero si no es en verso, tendrá que ser en prosa. ¿Por qué razón? Porque solo puede uno expresarse en prosa o en verso. ¿Nada más? Nada más. Lo que no es verso es prosa. Lo que no es prosa es verso. ¡Ah, diablos! Entonces, cuando yo hablo normalmente, ¿qué hablo? ¿En prosa? Anda. Entonces, si yo digo, vamos, Nicolasa, traed mis zapatillas y mi gorro de dormir, ¿hablo en prosa? Naturalmente. ¡Ay, tiene gracia! Llevo más de 40 años sin saber que estaba hablando en prosa. Del día 24,
una ayuda insinuativa, preparatoria y emoliente para reblandecer, humedecer y refrescar las entrañas del señor. Lo que me gusta del señor Fleurán, mi boticario, es que sus facturas son siempre muy delicadas. Y refrescar las entrañas del señor. 30 sueldos. Sí, pero mire usted, señor Fleurán, no todo consiste en ser delicado. Hay que ser también razonable y no despellejar a los enfermos. 30 sueldos, una lavativa. En las otras facturas me las han puesto siempre a 20. Y 20 sueldos en lenguaje de boticario quiere decir 10 sueldos. De modo que 10 sueldos. Del 25 por la tarde, un julepe hepático, soporífero y somnífero para hacer dormir al señor. 35 sueldos. De este no me quejo porque la verdad es que dormí muy bien. Del día 26, una buena medicina purgante y corroborante bajo receta del señor Purgón para expulsar y evacuar la bilis del señor. 4 libras. Pongamos 2, señor Fleurán. Del día 27, una poción anodina y astringente para hacer descansar al señor. 30 sueldos. Pongamos 15. Y del día 28, una toma de suero clarificado y edulcorado para mitigar, atemperar y refrescar la sangre del señor. 20 sueldos. Ah, no, señor Fleurán. Un momento, por favor. Hay que ser razonable porque si no nadie querrá estar enfermo. De modo que este mes he tomado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medicinas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 lavativas. Y el mes pasado fueron 12 medicinas y 20 lavativas. Entonces no es de extrañar que me encuentre peor este mes que el mes pasado. Se lo diré al señor Purgón para que lo tenga en cuenta. El personaje de Argan en El enfermo imaginario es lo que en el teatro se denomina un figurón, un caricato, un actor de carácter. Argan es un auténtico hipocondríaco. Cree sufrir todas las enfermedades y siente los síntomas de todos los males. Por ello está siempre rodeado de su médico y de su boticario, que ni que decir tienen que lo que intentan es aligerarle la bolsa. En su desvarío, pretende casar a su hija Angélica, la mayor, fruto de un anterior matrimonio, con un médico, suprimiendo así la inclinación que la chica siente por un galán verdaderamente apuesto y del que la chica está muy enamorada. Y eso solamente porque lo que quiere es tener al médico a manos. Bueno, todo esto genera una cantidad de problemas y de disparates que afortunadamente se resuelven gracias a la intervención de Antonia, la criada de Argan, que está aliada con la hija. La obra es una farsa y como tal debe representarse, entiendo yo, sobre todo en casi todos los actores de esta comedia. Y como tal lo entendió el realizador y director Manuel Aguado. Y así es como lo hicimos. Dicen que se trata de un joven de muy buena presencia. Sí, padre mío. De gallarda figura. Sin duda. De noble aspecto. Desde luego. De físico agradable. Exactamente. Discreto y de buena cuna. Desde luego. Un hombre honrado. El más honrado del mundo. Que habla muy bien latín y griego. Eso no lo sé yo. Y que dentro de 3 días recibirá su título de médico. ¿De médico, padre mío? Sí. ¿No te lo he dicho? No, desde luego. ¿Y a vos quién os lo ha dicho? El señor Purgón. ¿El señor Purgón le conoce? ¿Qué pregunta? ¿No ha de conocerle si es su sobrino? ¿Cleonte es sobrino del señor Purgón? Cleonte, estamos hablando del hombre para quien te han pedido en matrimonio. Y este hombre es el sobrino del señor Purgón, hijo de su cuñado el médico, señor Diaforius. Y su hijo se llama Tomás Diaforius y no Cleonte. Hemos convenido la boda esta mañana el señor Purgón, el señor Fleurán y yo. Y mañana mi futuro yerno será traído a mi presencia por su padre. ¿Qué te pasa? ¿Te has quedado pasmada? Es que vos habéis hablado de una persona y yo he creído que se trataba de otra. Pero, señor, ¿qué broma es esta?
Con la fortuna que tenéis, si queréis casar a vuestra hija con un médico. ¡Sí! ¿Y a ti quién te da vela en este entierro, bribona? ¿Lo ves como eres una descarada? ¡Ay, Dios mío, calmaos! Que enseguida empezáis a insultar. ¿Es que no podemos razonar juntos sin acalorarnos? Vamos a hablar con sangre fría. Decidnos, por favor, ¿qué motivos tenéis para pensar en ese matrimonio? El motivo es que viéndome débil y enfermo como estoy, porque yo estoy muy enfermo, quiero tener en mi familia las fuentes de los remedios que necesito y disponer a mi antojo de medicamentos y consultas. Esa es una buena razón. Pero, señor, con la mano en el corazón, ¿de veras que estáis enfermo? Que si estoy enfermo, bribona descarada, pero que si estoy enfermo... Bueno, sí, señor, estáis muy enfermo. No vamos a reñir por eso. Pero vuestra hija debe casarse con un marido para ella. Claro. Y como ella no está enferma, no tenéis por qué casarla con un médico. Pero yo le doy un médico para mí. Y una buena hija tiene que regocijarse a la idea de casarse con un hombre que puede ser útil a la salud de su padre. Señor, ¿queréis que os dé un consejo de amiga? ¿Qué consejo es ese? ¡Que no penséis más en ese matrimonio! El personaje de Antoinette, Antonia, Toñita, como se le ha denominado en las muchísimas versiones que hay del enfermo imaginario de Molière, tuve la suerte de hacerlo para televisión en 2 versiones diferentes, con 2 directores distintos, en un intervalo de 10 años. Esto me dio la posibilidad de, en esta segunda versión, dirigida por Manuel Aguado, tener las claves del personaje, bueno, un poco más agarradas. Quise incluso respetar el vestuario de la primera versión, y representar este personaje fue muy gratificante para mí, porque es un personaje en el que Molière vuelca toda su fantasía, toda su mirada farsesca de la sociedad hacia un personaje emanado directamente de la sabiduría popular. Antoñita, Antonia, Antoine, Antoinette, es el pueblo llano y soberano, su alegría de vivir, su sabiduría tremenda que maneja con su encanto y su vitalidad a las clases pudientes y les evidencia las necesidades que determinadas sociedades ponen de moda en ocasiones y ante esas modas, ante las cuales sucumben los hombres más doctos, socialmente hablando. Hermano mío, yo no me preocupo de combatir la medicina y cada uno es muy dueño de creer lo que más le guste. Lo que yo digo, lo digo aquí, entre nosotros. Y habría deseado apartarte un poco del error en que te encuentras y para distraerte, llevarte a ver acerca de este tema alguna de las comedias de Molière. ¿Molière? No me hables de Molière. Buen impertinente está hecho ese Molière con sus comedias. Y me parece de muy mal gusto que se atreva a burlarse de gente tan honesta como los médicos. No se ríe de los médicos, sino de lo ridículo de la medicina. Por vida del diablo, si yo fuera los médicos, me vengaría de él. Y cuando estuviera enfermo le dejaría morir sin auxiliarle. Ya podría hacer o decir lo que quisiera, que no le recetaría ni la más mínima sangría, ni una lavativa siquiera. Y le diría, revienta. ¡Revienta! Así aprenderás a no burlarte de la facultad. Te veo muy irritado contra él. Sí, porque es un impertinente y si los médicos son inteligentes harán lo que yo digo. Pero él será todavía más inteligente que tus médicos porque no les pedirá ayuda. Pues peor para él si renuncia a los remedios. Molière satiriza siempre a los médicos en muchas de sus comedias. Posiblemente es porque Molière estaba enfermo, estaba delicado y nunca consiguieron llegar a curarle. Agotado, posiblemente, por todas sus reales enfermedades, que él sacaba mucho en sus comedias, aprovechando para zaherir a los médicos, se encuentra realmente agotado y finalmente, durante la 4ª representación en París del enfermo imaginario, Molière sufre un desvanecimiento en escena y muere unas horas después. En esta representación, en la representación de Molière, Molière viste una bata amarilla y posiblemente de ahí arranca esa especie de prevención que tienen la gente de teatro hacia el amarillo en escena. Yo no soy nada supersticioso.
en absoluto, porque además creo que eso trae muy mala suerte. Así que, de cualquier manera, en esta representación vista